Buenas noches, mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Este martes 15 de septiembre del 2020, hermanos, martes de cartas generales. Estamos estudiando, hermanos, la carta de Judas, una carta pues aparentemente muy cortita, pero como usted ya se está dando cuenta, bueno, poco a poco vamos avanzando para estudiar versículo por versículo, hermanos. Es importante más en estos tiempos, pues hacer un estudio profundo de la palabra, hermanos, con eso de tanto que se escucha en las redes y tantas cosas que podríamos creer que dice la Biblia, pero vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos, que Él sea el que nos guíe. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos permites nuevamente de conectarnos para estudiar tu palabra. Bendícenos, Dios, y háblanos a través de tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Padre, que tu iglesia sea edificada y que en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues van a estar circulando dos materiales, hermanos. De hecho, lo que vamos a meditar el día de hoy, hermanos, pues básicamente es la segunda parte de esta cuarta parte del estudio de Judas, según el bosquejo que la misma carta nos arroja, ¿verdad? Estamos en la cuarta parte, que se llama la aplicación y el ejemplo, ¿verdad? Porque lo que hace Judas es poner ejemplos, ¿verdad? Y bueno, pues tratar de descubrir por qué Judas utiliza esos ejemplos y la aplicación, la vida práctica, hermanos, ¿eh? Esta carta es muy práctica, es muy fuerte, es muy directa. Y bueno, pues esta segunda parte, como usted ya ha de recordar, hermanos, pues vamos a concluir, porque acuérdense que esta segunda parte de la que le estoy hablando es de los versículos del 8 al 11. La semana pasada solamente llegamos hasta el versículo 10. El día de hoy terminamos el 11, hermanos, y si nos da tiempo, ¿verdad? Si nos da tiempo, porque bueno, voy a tratar de respetar el tiempo para que no se haga tan bien cansado, largo este video, ¿verdad? Si nos da tiempo, pasamos a la siguiente parte, hermanos, a la parte 5 del estudio de Judas, como le digo, según el bosquejo que mismo Judas nos arroja, ¿verdad? Que sería el tema de las descripciones. Y bueno, es un tema interesantísimo, hermanos. Ojalá y podamos llegar y poder concluir al menos con estos dos materiales, pero bueno, ya lo tiene por ahí usted en sus manos. Si no, pídaselo a alguno de los hermanos, porque esto se reparte incluso también a todos los departamentos. Muy bien, entonces pues vamos a preparar nuestra Biblia, hermanos, porque solamente de lo que vamos a hablar es del versículo 11 para concluir esta cuarta parte. Muy bien, entonces Judas, hermanos, Judas menciona 3 ejemplos de maldad. Fíjese bien, hermanos, 3 ejemplos de maldad que figuran en el Antiguo Testamento. Entonces es interesante notar, hermanos, que una vez más, fíjese bien, hermanos, cómo escribe Judas. Por eso hay que estudiar con detenimiento la manera en que Judas, pues de alguna forma estructura su carta de tal manera que pues tenga esa estructura y podamos entender hacia qué punto nos va a llevar, ¿no? Entonces es interesante notar que una vez más la tendencia de Judas, que Judas tiene, de agregar elementos de a 3, como pues ya lo vimos en los versículos 1 y 2, sobre todo en este saludo, hermanos, que como yo le decía, cuando dice misericordia y paz, ¿verdad? Bueno, sí, ¿no? Misericordia y paz, que cuando alguien menciona eso, hermanos, pues básicamente eso era algo muy común entre los judíos. Pero lo que hace Judas, hermanos, es añadir amor. Dice misericordia y paz, y luego dice y amor, o sean multiplicadas. Entonces estas 3 identifican a un cristiano. Además en la tríada de Caín, fíjese bien, Balaam y Coré, Judas logra un crescendo, ¿verdad? Que es una expresión musical, ¿verdad? El famoso crescendo. De hecho, cuando empezamos esta cortinilla, cuando empezamos esta transmisión, hay una pequeña cortinilla ahí de una canción que viene como que de menos a más. Si usted se puso atención en la cortinilla del video, eso es un crescendo, va de menos a más hasta que se va intensificando, y gradualmente, mediante el uso de los sustantivos, fíjese bien, hermanos, camino, error y rebelión, bueno, nos va a dar un mensaje muy profundo aquí Judas. Leemos el versículo y dice: ay de los que siguieron, fíjese bien, ay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero. Se entregaron al error de Balaam y perecieron
en la rebelión de Coré. Qué interesante, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar de los ay de ellos, hermanos, porque bueno, aquí hay un ay, hermanos, y fíjese que con sus respectivas variantes, porque mire que el lamento ay de ellos, con sus respectivas variantes, porque en algunas versiones lo menciona de una forma y en otras de otra. Bueno, es una frase típica que usaban repetidamente los profetas del Antiguo Testamento para condenar a personas o naciones, ¿sí? Jesús, por ejemplo, hermanos, usa la palabra ay para pronunciar una maldición sobre Corazín y Betsaida en Mateo capítulo 11, verso 21, si usted recuerda la famosa entrada, ¿no? Bueno, que él está lamentándose por estas ciudades. Entonces, y reprende a los fariseos con una serie de 7 ayes, según Mateo capítulo 23. Y bueno, Pablo también dice, hermanos, utiliza esta expresión allá en la primera carta a los Corintios, versículo 9, verso 16, cuando dice, ay de mí si dejara de predicar el evangelio, ¿no? Ay de mí, ¿no? Porque previamente él dice que le es impuesta necesidad predicar el evangelio. Ay de mí si no predico, dice Pablo, ¿no? Entonces, del mismo modo, Judas, fíjate bien, Judas pronuncia ayes sobre sus contemporáneos impíos y les dice que están marchando hacia la destrucción. Sus palabras son a la vez una advertencia a sus lectores de no permitir que estos pecadores los arrastren, ¿sí? Por eso dice ay de ellos, ¿no? Ay de los que siguieron el camino, ¿sí? Y se está refiriendo a los que se dejaron engañar, los que se dejaron guiar por estas personas. Y bueno, vamos a hablar del ejemplo de Caín, hermanos. Inciso A, Caín. Fíjate que dice el pasaje, han seguido el camino de Caín. Bueno, la escritura menciona a Caín en 4 de sus libros, ¿sí? La escritura menciona a Caín en 4 de sus libros, Génesis, Hebreos, Judas y Juan, hermanos. Génesis 4, que es donde viene esta historia de Caín, ¿verdad? Hebreos 11:4. No lo voy a leer por tiempo, hermanos. Judas 11, que es el versículo que estamos utilizando, y Juan 3:12. Por ahí voy a mencionar algunos, no todos, pero sí los voy así a rápidamente mencionar algunas cosas. En estos pasajes, hermanos, Caín es exhibido como el primer homicida y el primer incrédulo por voluntad propia. Dios le habló al rechazar la ofrenda, ¿verdad? De Caín. Dios le habló y le exhortó a conquistar el pecado. ¿No ha leído ese texto? Es un texto muy interesante, ¿no? Génesis 4:7, que dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Fíjense, qué interesante es eso, ¿no? Bueno, esto yo lo leo en la Nueva Versión Internacional. Y después, hermanos, que Caín mató al hermano, a su hermano Abel, Dios protegió a Caín poniéndole una señal sobre él. ¿Se acuerda? Versículo 15. Pero a pesar de la gracia de Dios, Caín salió de la presencia de Dios. Versículo 16. Entonces fue así que Caín no solamente mató a su hermano, sino que también rechazó a Dios. Fíjese hacia qué punto Judas nos quiere llevar con esta reflexión sobre Caín. Entonces fue así que Caín no solamente mató a su hermano, sino que también rechazó a Dios. Endureció en su incredulidad, porque el problema de Caín es de fe. El problema de Caín es de fe, y de ahí se desatan todos los problemas pues del cristianismo, porque pues no, bueno, pues de la humanidad entera, porque pues si no crees en Dios pues no pasa absolutamente nada. Pero cuando ya eres cristiano y comienzas a tener muchos problemas, incluso cuestiones morales, sociales, qué sé yo, ¿no? Es un asunto de fe. Acuérdense lo que Jesús le decía a los discípulos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y básicamente era ahí donde más fallaban los discípulos, ¿no? Entonces, bueno, fue así que Caín no solamente mató a su hermano, sino que también rechazó a Dios, endureció en su incredulidad, se jugó a favor del, a favor del demonio, ¿sí?
Mire, recordemos lo que dice Hebreos 11:4, hermanos, el pasaje que yo le comenté, cuando dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía, ¿sí? Es un asunto de fe. Juan 3:12, primera de Juan 3:12, hermanos, dice: no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas, hermanos. Y las de su hermano justas. Por cierto, es primera de Juan. Yo le había dicho Juan, pero no, es primera de Juan, hermanos. Ahí es donde se menciona esta referencia sobre Caín. Y bueno, por cierto, hermanos, un antiguo comentario, fíjese bien, hermanos, judío, acerca de Génesis 4:8, ¿sí? Que por cierto lo voy a leer, hermanos, para que sepamos de lo que estamos hablando, porque ahorita yo lo que leí es el versículo, leí creo que hasta el versículo 7, ¿verdad? Cuando se habla acerca de que dominar al pecado. Pero en 4:8, hermanos, fíjese bien cómo dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, hay un antiguo comentario judío acerca de Génesis 4:8. Dice, pone las siguientes palabras en labios de Caín: no hay juicio, ni juez, ni mundo por venir. No habrá recompensa para los justos, ni destrucción para los malvados. Porque este comentario hace énfasis a la incredulidad de Caín, ¿verdad? Muy bien, porque pensaba que no iba a haber juicio, pues lo puedo matar. Imagínense nada más a qué punto llegó, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino de Caín, hermanos? ¿Cuál es el camino de Caín que los impíos han tomado y que han arrastrado a algunos, ¿verdad? Que menciona Judas. Entonces, no fue Caín, hermanos, el único a quien le faltaban las virtudes de fe y amor. Los impíos de los tiempos de Judas también carecían de estas cualidades. Entonces, no tenían ni abnegación ni generosidad. Sí, no, esos no tenían misericordia de nadie, como lo leemos en el verso 16, ¿verdad? De este mismo libro de Judas. Y bueno, alimentan sus vicios de envidia y codicia. Sus corazones están llenos de odio, fíjese bien, contra Dios y los hombres. Y el odio lleva al asesinato, tal como lo indica Juan en su epístola, primera de Juan 3:15, que dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En ningún asesino permanece la vida eterna, ¿no? Entonces, aguas con esas actitudes de asesino. Actitudes de Caín eran las actitudes de los malvados. A ese nivel se refería Judas, de esos intrusos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de Balaam, hermano, rápidamente. Balaam dice: por ganar dinero, dice Judas, se han precipitado al error de Balaam. Entonces, una lectura superficial, hermanos, del relato del Antiguo Testamento, bueno, pues da la impresión de que Balaam no obedeció a Dios al bendecir a los israelitas, ¿verdad? No se acuerda ahí en el libro de Números, capítulo 30, 31. Entonces, pero en realidad, el relato del Antiguo Testamento omite mencionar que Balaam realmente recibió una recompensa por sus profecías. No obstante, fíjese bien, hermanos, la Escritura señala que Balaam buscó corromper a los israelitas, tentándolos con la inmoralidad sexual y la adoración a los ídolos, ¿verdad? Ahí en Números capítulo 31, 16. Entonces, cuando Juan registra, por ejemplo, el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo, ¿se acuerda? Ahí en Apocalipsis, escribe lo siguiente, dice: ahí tienes a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a hacer pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Apocalipsis 2:14, lo leí en la Nueva Versión Internacional. Y bueno, Jesús se refiere al pecado de Israel, ¿verdad?, en Baal Peor, según Números capítulo 25, porque ahí es donde leemos directamente todo esto, ¿no?
Entonces, por este pecado, miles de israelitas murieron en una plaga y miles de madianitas cayeron en el campo de batalla. ¿Sí? Entre los madianitas muertos a espada figuran Balaam, según Números capítulo 31, verso 8. ¿Se acuerda? Que ahí es donde muere Balaam. Entonces, Balaam no amaba a Dios ni a su pueblo, sino al dinero. Y por su amor al dinero vendió a Israel al rey de Moab. Es por esta razón que Pedro revela que a Balaam le encantó el pago de la maldad. ¿Se acuerda? Ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15. Entonces, así como Balaam buscó la destrucción de Israel, del mismo modo los impíos deseaban la destrucción del pueblo de Dios. Esto es grave, mire. No debemos interpretar, hermanos, el término error en un sentido pasivo, como si Balaam no hubiese sido descarriado y así llegó a errar. Al contrario, este término tiene un significado activo. Balaam engañó a los israelitas, llevándolos a pecar con toda la intención. Entonces, en forma parecida, el objetivo de los oponentes de Judas es el de engañar a la comunidad cristiana y obtener una ganancia. ¿Sí? O sea, no les importa la iglesia, así de simple. Solamente les importa sacar ganancia. Tercer ejemplo, Coré. El inciso C, Coré. Bueno, dice, han perecido en la rebelión de Coré. Esto es lo que menciona Judas, hermanos. Entonces, el triste relato, hermanos, de la rebelión de Coré contra Moisés figura en Números capítulo 16, versículos del 1 al 35. Léalo. Es un momento muy, muy dramático, sobre todo en el liderazgo de Moisés. Y bueno, fíjese bien, hermanos. Coré, Dotán y Abiram fueron tragados por la tierra junto con sus familias. Qué interesante es eso. Se los tragó la tierra, literalmente, hermanos. Se abrió la tierra y se los tragó, ¿verdad? Bueno, 250 líderes fueron consumidos por el fuego. Esto sucedió como el resultado de la negativa, fíjate bien, de estos a aceptar el liderazgo de Moisés y Aarón. ¿Qué pasó? Bueno, Dios castigó severamente a esta gente por desafiar su administración y enseñanzas. Es una historia muy tremenda, hermanos, porque bueno, se están rebelando contra la administración de Dios, cómo Dios está administrando al pueblo bajo el liderazgo de Moisés y Aarón, y los hijos de Coré, hermanos, se rebelaron. Entonces, ¿en qué se diferencia? Fíjate bien, ¿en qué se diferencia el pecado de Coré del de Caín y Balaam? Bueno, Caín rompió su relación con Dios. Balaam deseaba arrastrar al pueblo al pecado para obtener ganancias, pero Coré, fíjate bien, Coré puso en tela de juicio la sabiduría de Dios al designar a Moisés y a Aarón como líderes de Israel. Por eso, mucho cuidado. Mucho cuidado cuando usted cree que usted merece algo mejor que lo que tiene, y me refiero a cuestiones eclesiásticas. Dele gracias a Dios a la iglesia que tiene, ¿verdad? Los recursos que tiene como iglesia para seguir creciendo. El pastor que tiene, los maestros que tiene, los diáconos que tiene, todo lo que está en la iglesia. Por más que la iglesia se haya puesto de acuerdo y haya orado, pues finalmente la respuesta fue de Dios. Dios puso, como dice ahí Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando Dios te da un pastor, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchos años, ¿verdad? Pues sí, hay pastores que a lo mejor son más jóvenes, hacen más cosas. Yo recuerdo cómo comparaban a mi pastor, ¿no? Y digo, total, pues es el que nos tocó, pues hay que honrarlo, cuidarlo, amarlo y pues ayudarlo, ¿no? Porque era parte de nuestra experiencia como miembros en ese momento, porque bueno, él fallece más adelante. Bueno, yo ya no estaba cuando él falleció, pero tuve la oportunidad de compartir pues algunos años con él, hermanos, apoyándole en lo que él me dijera, porque pues era mi pastor. Muchos no lo querían y muchos lo amaban también, como yo lo amé mucho a mi pastor Rafael Guzmán, un hombre muy lindo, muy peculiar en su forma de ser. Pero hermanos, alguien dijo una vez, no sé si esto sea verdad,
que cada iglesia tiene el pastor que merece, ¿no? Digo, finalmente, no sé si eso sea así, ¿verdad? Pero el punto es que cuando Dios pone, hermanos, un liderazgo, Dios es sabio. Entonces cuando pensamos, ¿no? Que no, pero ¿cómo? O sea, no encaja con mis expectativas. Cuidado, porque eso pasó con los de Coré. Eso le pasó a ellos. Se rebelaron por muy, ¿cómo se podrá decir? Periférica que sea tu relación respecto a esa administración. Pues considera que eso puede ser peligroso, hermano, porque pues la iglesia es del Señor. Entonces, ahora sí que pues oremos, ¿no? Por todo lo que Dios nos da, la iglesia que nos dio, el lugar en donde estamos, hermano. La verdad, yo le doy gracias a Dios porque estamos en un lugar muy estratégico. Y bueno, ahorita no estamos allí, pero estamos en estas grabaciones, ¿no? Entonces, muy bien, hermanos. Entonces, en forma similar, es de suponer, hermanos, que los adversarios de Judas rechazaban la enseñanza y el liderazgo apostólico en la iglesia cristiana. Imagínense nada más. Y tal como sucedió con Coré y sus seguidores, estos adversarios también perecieron bajo el juicio de Dios. Judas está tan seguro de esto que escribe el verbo perecer en tiempo pasado, como si la acción ya hubiese sido ya hubiese tomado lugar, cuando dice han perecido en la rebelión de Coré. Perecido, tiempo pasado, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Muy bien, entonces estos tres ejemplos, hermanos, pues no constituyen simplemente interesantes relatos históricos. Judas usa las tres referencias para demostrar, hermanos, que en su propio tiempo los inicuos todavía buscaban destruir al pueblo de Dios, como el día de hoy, hermanos. El día de hoy así hay gente, hermanos, así hay gente usada por Satanás, y la iglesia debe de tener discernimiento para cuidarse de estas cosas. Pero ponga mucha atención con lo que mencionamos, hermanos. Mencionamos algunas cosas, más allá del ejemplo de Caín, Balaam y Coré, ¿verdad? Hay algunos verbos que hay que seguir, sobre todo en este versículo, ¿verdad? Que decíamos que era el camino de... bueno, que no son verbos, son sustantivos. Más bien es camino, error y rebelión. Cuidado con esas tres cosas, hermanos. Un mal camino, el error, ¿verdad? De como le pasó a Simón el mago, ¿verdad? Que quería pagar por un poco del Espíritu Santo para que él, poniendo las manos, pudiesen las personas tener poder. Bueno, más bien él tener el poder y imponer manos y hacer milagros y cuanta cosa, ¿se acuerdan, no? Muy bien, ese es un error, es un mal camino, ¿sí? Rebelión, bueno, pues cuidado con la administración de Dios, mejor sometámonos a nuestras autoridades, ¿no? En todos los sentidos, no nomás eclesiásticos, también tiene que ver de dónde estamos, hermanos. No me gusta el presidente, hermanos. Las autoridades son puestas por Dios, dice la palabra. Ore por ellas. Muy bien, entonces vamos a continuar, hermanos. Todavía nos queda un poco de tiempo. Entonces vamos a continuar. Aquí cerramos prácticamente, hermanos, el punto 4 de todos estos ejemplos y la aplicación de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? En el versículo 11. Y la siguiente parte, hermanos, de esta carta de Judas es la descripción o descripciones. Punto 5, descripciones, que va de los versículos del 12 al 16. Entonces, pues no llevamos prisa, hermanos, vamos a llevárnosla con calma. Si no terminamos el día de hoy este material, si Dios nos lo permite, lo continuamos la siguiente semana, ¿verdad? Y así sucesivamente, hermanos. Pero lo que sí me interesa es que usted tenga su material y también lo vaya reflexionando, lo vaya comentando, ¿verdad? Lea su Biblia, lea varias versiones. Me encanta mucho la NBI. Bueno, entre la NBI y la 60, a mí me encanta mucho, hermanos, desarrollar estos estudios. Sobre todo la NBI tiene mucho de cómo está casi literalmente el escrito en el griego. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos, versículos del 12 al 16. Y en esta primera parte de este capítulo 5, ¿verdad? O de esta parte 5, el primer inciso, que es el inciso A, hermanos, se llama, bueno, yo lo titulé así, hermanos, manchas, farsas y metáforas, ¿verdad? Estaba leyendo yo algunos comentarios y todos le llaman de manera bien raras, y dije, ni si yo pusiera una frase como lo escriben algunos otros autores, que bueno, muy repompantes, ¿no? Muy rembombantes, como dicen por ahí.
muy rebuscada el título. No, a mí se me hace un poquito más práctico esto. Bueno, manchas, vamos a hablar de manchas, farsas y metáforas. Y solamente abarca los versículos del 12 al 13, 2 versículos. Bueno, en estos 2 versículos, hermanos, Judas, fíjese bien, recurre al uso de muchas metáforas. Esto es bien interesante, Judas, hermanos, muchas metáforas tomadas de la naturaleza para describir a sus adversarios impíos. Sus comparaciones son elocuentes, coloridas y van al grano, hermanos. Por eso es muy bonita esta carta, hermanos. Por eso hay que ponerle mucha atención. Entonces, son una gran ayuda para que el lector reconozca estos hombres que andan pervirtiendo la verdad de Dios. Y bueno, aquí tenemos una descripción poética, hermanos, en su mejor nivel. ¿Sí? Fíjese bien, versículo 12. Vamos a empezar con el versículo 12, que dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Hermanos, esto es poesía. En serio, estaba leyendo ahí unos comentarios y muchos admiran este escrito, esta forma en la que Judas se está dando a entender, pero lo hace de una forma elegante. Será un capítulo, dice Judas, pero lo voy a hacer elegante, bonito, que se entienda, que represente mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en este versículo, hermanos, fíjense bien, hermanos, Judas nos da otra indicación de que estos apóstatas se mezclan libremente con los miembros de la iglesia, como ya lo leímos en el versículo 4, ¿verdad? Que andan ahí, como dice, hermanos, es que estaba hasta el otro extremo de la Biblia, hermanos, pero lo voy a encontrar tal cual dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y esa es una peculiaridad de esa gente, ¿verdad? Esa gente no llega como un bombo y platillo y bombo y haciendo escándalo, no, lo hacen de manera sutil y ya cuando acuerdas ya los tienes ahí, ¿verdad? Haciendo sus shows, sus espectáculos, ¿no? Y bueno, entonces estos son manchas en vuestros ágapes, dice Judas. En este versículo Judas nos da otra indicación de que estos apóstatas se mezclan libremente con los miembros de la iglesia. Su conducta es desvergonzada. Son desvergonzados, hermanos. Osadamente vienen a participar en las fiestas de amor fraternal de los creyentes, ¿verdad? Son los que pues quieren brillar ahí, ¿verdad? Entonces mucho cuidado, mire. La frase estos son manchas es bien interesante. Ponga atención, mire. ¿Cuál es el significado de la palabra manchas? Es un término, hermanos, que se usa para describir suciedades o lunares, ¿verdad? No de forma, en esta parte pues tampoco es forma despectiva, ¿no? Pero sí suciedades, ¿no? Una suciedad, una manchota ahí fea, ¿no? O lunares que cubren un objeto, por ejemplo, un cuerpo. Estas manchas arruinan la apariencia del objeto en cuestión, ¿sí? Entonces, en el pasaje paralelo a este texto, Pedro caracteriza a los falsos maestros como suciedad y manchas. O sea, Pedro, así tal cual lo usa. Judas, hermanos, fíjese bien, hermanos, bueno, en las fiestas fraternales de las iglesias, segunda de Pedro 2:13. Ok, entonces, el significado original, hermanos, ojo, del vocablo griego es arrecifes. O sea, básicamente Judas opta más por esta palabra, por este sentido, pero fíjese bien, hermanos, este término se refiere a un arrecife oculto o un obstáculo peligroso. Yo no sé si usted tenga ya a la mano la NBI y habla de eso, habla de un obstáculo peligroso, algo así se traduce, ¿verdad? En vez de manchas, habla de algo peligroso. Eso se llama mucho la atención. Entonces, que puede destruir a una nave al acercarse a la tierra. Esta traducción apunta por consecuencia a herejes que se mezclan en la comunidad cristiana y que no han sido todavía identificados como peligrosos para la vida de la iglesia. Elegir entre estas dos traducciones es difícil. No obstante, los impíos que confiadamente vienen a las comidas fraternales lo hacen muy públicamente. Viven vidas inmorales, rechazan la autoridad,
se comportan como animales y todo eso, pues ya lo vimos, versículo 8, versículo 10, y fomentan la división mediante sus actividades, versículo 15. Mucho cuidado con esas actividades clandestinas que de repente dividen, ¿no? En base a esto, muchos traductores prefieren la lectura de manchas. Es como decir, ¡ay, qué bonita está la iglesia! Pero ¿qué crees? Ahí tienes una mancha. O sea, que alguien venga y te diga, ¿no? Oye, todo está muy bien en tu iglesia, pero ¿qué crees? Hay una manchota ahí. ¿Quién? Esa persona. Así literal, ¿eh? Porque, pues a lo mejor llega una persona que conoce a esa persona del mundo y resulta que llega al templo y lo ve y pues es bien santo, ¿verdad? Aquí, o incluso es un desvergonzado, ¿no? Porque a lo mejor es un desordenado, pero también lo conocen en la calle. Entonces llega alguien y dice, no, pues sí, tu iglesia es muy bonita, pero ¿qué crees? Tienes una manchota ahí. Ahí hay una mancha. A eso se refiere Judas. Eso es muy dramático, hermanos. Mire, entonces, en base a esto, hermanos, muchos traductores prefieren la lectura de manchas. Yo por eso lo dejé en la versión 60, hermanos, porque en la NBI habla acerca de obstáculos peligrosos, ¿verdad? Entonces lo hace teniendo en cuenta, hermanos, el pasaje paralelo de segunda carta de Pedro 2:13, en que Pedro usa el vocablo griego diferente que quiere decir manchas. Manchas. En vuestros ágapes, hermanos, ¿a qué se refiere Judas? Bueno, sin vacilar, estos intrusos participaban en los banquetes fraternales de la comunión cristiana. A eso se refiere cuando dice Judas, vuestros ágapes, el amor de Dios que se manifiesta entre cristianos, la comunidad cristiana, el compañerismo, ¿verdad? En la nueva versión internacional lo dice un poquito más claro. Voy a tener aquí a la mano la nueva versión internacional por si es necesario comentar algo. Pero es importante, hermanos, que vayamos comparando, ¿no? Cómo lo dicen diferentes. No es porque dependiendo, hermanos, de dónde vivimos, bueno, pues se utiliza una palabra para que nos acerque un poquito a lo que realmente quiere decir el pasaje, ¿no? Por eso tenemos todas estas traducciones que pues son básicamente lo mismo, ¿no? Entonces dice la nueva versión internacional, hay de los que siguieron el camino de... no es cierto, yo estoy en el 11, en el 12 dice, estos individuos son un peligro oculto, ¿se acuerda? Un peligro oculto, así se refiere la nueva versión internacional. Sin ningún respeto conviven en parrandas, las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. O sea, estos tipos hacen un desorden en el convivio fraternal. Ojo, porque va más allá de una simple comida fraternal, hermanos, para que ¿cómo se podrá decir? No limitemos a qué se refiere con nuestros ágapes, porque en una de esas también se está refiriendo incluso a la cena del Señor. En serio, hermanos, en serio. Ahorita probablemente voy a mencionar un poquito de eso, a ver si me da un poquito de tiempo. Pero muy bien, entonces, ¿qué era una fiesta de amor fraternal? Y yo le pongo entre paréntesis, ágapes. Bueno, era una comida comunitaria de los cristianos primitivos celebrada en relación a sus cultos, con el propósito de promover y manifestar el amor fraternal, ¿sí? Desde una comida fraternal como podía ser la celebración de la Santa Cena, hermanos. Por eso le digo, esto es grave, porque tanto una celebración de la Santa Cena, que es un momento muy solemne, hermanos, es importante, no debe de haber desorden, debe de haber un orden, debe de haber un reconocimiento claro de qué es lo que estamos celebrando, con una conciencia de qué estamos haciendo, como también una comida fraternal, hermanos. No porque sea una comida fraternal signifique que vamos a hacer de eso una parranda mundana. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando usted y yo celebramos 15 años, una boda, una graduación. Hay gente que desborda como en el mundo, hermanos, cuando es cristiana. Entonces dice, no, pues es que como esto es familiar, sí, pero tú eres la iglesia, tú eres cristiano, debes de considerarlo. Yo por eso batallo mucho, hermanos, y eso ya lo saben muchos en la congregación. Yo no sé si desde hace años, como algo que yo establecí, digo, no soy un antisocial aguafiestas, pero a mí me gustan las reuniones cristianas, de pláticas sanas, de convivio cristiano, un ambiente cristiano, ¿no? En donde primero estás en el culto, ¿verdad? Bien bonito, bien santo, y de repente estás en el baile. Eso a mí no me gusta.
Y pues lo digo abiertamente, hermanos, porque a mí se me hace un poco contraproducente, se me hace como que como que esa oportunidad para haber dado un buen testimonio de que los cristianos celebramos de una manera diferente se convierte en la oportunidad del diablo para echar todo a perder. Y es como una discrepancia. No, pues es que están jóvenes. Pues sí, pero los jóvenes deben de acordarse de su Creador y es la oportunidad de sus vidas, en ese momento importante de su vida, de celebrar como un cristiano. O no son así de simple. Y bueno, pues que convivan como lo hacen en el mundo. Por eso es delicado, hermanos. Y Judas tiene que tratar esto. Porque hemos incluso, hermanos, hemos caído o podemos caer, ¿verdad?, en el peligro de pues degradar, de rebajar una simple comida fraternal, si así usted lo quiere ver. Pero una comida fraternal, hermanos, era algo muy especial en la iglesia del primer siglo. Era algo serio, de tal forma que Judas dice, cuidado, porque estos pueden echar a perder esas reuniones. Porque no porque estamos en el culto calladitos poniendo atención, ¿verdad? Eso sí merece respeto, eso sí merece, oiga, pues somos un culto racional. Así en el culto dominical, como al otro día usted en su casa o en su trabajo, seguimos teniendo ese respeto a Dios, esa reverencia a nuestro Dios, ¿verdad? Oiga, pues también una comidita fraternal, ¿no? Entonces, espero no confundir a nadie con todo esto, hermanos, pero pues es lo que estamos ahorita poco a poco aprendiendo. Por eso vámonos paso a paso, hermano, no tenemos tanto prisa. Mire, entonces, en estas fiestas los apóstatas satisfacen sus apetitos físicos. Lo hacían sin remordimientos de conciencia en presencia de los cristianos, cuya una unidad y armonía trataban de destruir, ¿sí? Trataban de destruir. Y bueno, sigamos adelante, hermanos. Tenemos algunos minutitos por ahí y vamos a seguir continuando con las frases. Dice, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esta es una referencia clara a la profecía de Ezequiel, hermanos. Fíjense bien los recursos que utiliza Judas, hermanos. Judas es tremendo. En la que Dios pronuncia ayes, fíjese bien, sobre los pastores espirituales de Israel, que dice que solo se apacientan a sí mismos en vez de ocuparse del pueblo de Dios. Hay varias referencias que yo pongo ahí entre paréntesis, hermanos, Ezequiel 34:2 y también los versículos 8 y 10. Es una profecía contra los pastores de Israel, los que enseñaban a Israel, pero es una profecía, hermanos. Y los adversarios de Judas vienen a las comidas fraternales a alimentarse a sí mismos. Como cuando Pablo amonesta, ¿verdad?, y da instrucciones sobre la cena del Señor. ¿Ha leído, hermanos, con detenimiento lo que dice 1 Corintios 11, ¿verdad?, versículo 21 y versículo 33? Porque hace una exhortación, hermanos, porque ya era un desorden la cena del Señor. Sí, hermanos, se sentaban para tomar los alimentos y sobre todo celebrar la cena, hermanos. Y resulta que algunos se emborrachaban y otros empezaban comiendo primero. O sea, nadie esperaba a nadie. Era un desorden terrible. Y por eso, hermanos, Pablo da indicaciones sobre cómo se debe tomar la cena del Señor. Entonces, si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta, hermanos, de los problemas que había en Corintios, hermanos, de la desfachatez de algunos, de la falta de seriedad de algunos, en relación, sobre todo, no se diga, a esta ordenanza santa como es la cena del Señor, ¿verdad? Que nos recuerda la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pero el texto dice que se apacientan a sí mismos, lo que subraya una dimensión espiritual. Mire que en el Nuevo Testamento, hermanos, el concepto de pastor está vinculado con la iglesia de Jesucristo, que es alimentada espiritualmente por pastores fieles. Entonces, como lo leemos en Hechos 20:28, 1 Corintios 9, 1 de Pedro 5, bueno, ahí vienen algunas referencias acerca de apacentar a la grey, alimentar a los fieles por la palabra, etcétera, etcétera. Esa es la referencia, ese es el ministerio principal de un pastor, alimentar con la palabra, ¿no? Entonces, por el contrario, hermanos, estos maestros falsos no se ocupan de los miembros de la iglesia. Es más, esperan recibir apoyo monetario de parte de estos miembros
todo lo reciben sin dar nada a cambio, ¿verdad? Y bueno, es por esta razón que Judas describe a sus adversarios utilizando 4 metáforas, hermanos. 4 metáforas tomadas de la naturaleza. Y hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, en esta parte de las metáforas, hermanos. Aquí nos vamos a quedar para que, bueno, no nos cansemos con este estudio, hermanos. Muy bien, hermanos, Dios me les bendiga. Yo le invito a que estudie este material. Si ya lo tiene, estúdielo, analice lo que está ahí escrito, lea la Biblia, ¿verdad? Y bueno, hermanos, yo lo espero, si Dios nos lo permite, la siguiente semana para este estudio, hermanos. Bueno, el día de mañana conectados, el día jueves, ¿verdad? Culto de evangelismo, ore por un siervo, hermanos, por un servidor. Y también, hermanos, el día viernes lo espero en el culto de oración. Y bueno, pues estamos estudiando la Biblia, hermanos. Es muy hermosa la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y como usted ya se ha dado cuenta, los mismos autores, el mismo mensaje nos va dando un bosquejo, nos va dando, por eso posteriormente cuando se le ponen los versículos, los capítulos, ¿verdad? Pues fue en virtud a que el mismo mensaje te va dando esas pautas, ¿no? Para que vayamos paso a paso meditando, ¿verdad? Y entendiendo cuál fue el propósito de todo esto que se escribió, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y Dios me les bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos infinitamente por tu misericordia que has tenido de nosotros. Gracias por tu iglesia, porque siempre la mesa está servida, Padre, y reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Bendice a tu iglesia, Cristiana Bautista, Príncipe de Paz. Cuida a los niños, cuida a los jóvenes, cuídanos a todos, Padre, sobre todo en esta temporada de que no hay actividades escolares como es el día de mañana, que pues podamos aprovechar el tiempo, como dice tu palabra, porque los días son malos. Danos sabiduría y gracia. Bendice a nuestro país, Padre, te rogamos de manera muy especial, dado que el día de hoy celebramos, mi Dios, nuestra independencia, bueno, el día de mañana, pero el país, mi Dios, está muy sensible, pero sobre todo rogamos para que tu evangelio llegue a cada rincón de nuestro país y que tú sigas dando sabiduría a nuestros gobernantes y a nosotros como iglesia, mi Dios, que podamos seguir siendo una iglesia que aprovecha su oportunidad de estar en un país libre, en donde se puede celebrar culto y en donde podemos orar unos por otros. Padre, a ti sea la honra y la gloria, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Y bueno, esto ha sido todo, hermanos. Descansen, cuídense mucho, hermanos. No, es nuestra primera noche mexicana, no sé cómo llamarle, bajo estas circunstancias. Entonces esperamos que no vaya a haber accidentes, sobre todo, hermanos, porque muchos usan cohetes y cosas por el estilo. Cuídense mucho, hermanos, y un fuerte abrazo y feliz día de independencia, ¿verdad? Bueno, como país celebramos ese bonito suceso histórico en nuestro país que nos permite celebrar, ¿verdad? Celebrar cultos sin ningún problema, hermanos. Y bueno, como decimos, hermanos, porque ahora no vamos a tener oportunidad de hacerlo como lo hacemos en nuestras noches mexicanas. Que viva México, hermanos, y que viva también nuestro Señor Jesucristo. Sigamos predicándolo, hermanos, en el nombre del Señor. Hasta mañana, hermanos. Buenas noches. Bye.